Ahora sí. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la presentación de nuestro informe anual SUMEC 2025 sobre la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza. Ahora y siempre. Queremos agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, decana doctora María Eugenia Martín y vicedecana licenciada profesora Mariana Castilla. A la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, contadora Esther Sánchez, como así también al vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, magíster Gabriel Fidel. A la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en particular a Martín Ferreira. Y al área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en particular a Silvana Balón. A la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en especial a la doctora Milagros Nori. Asimismo, este año queremos agradecer muy especialmente al artista de nuestra obra de tapa del informe, Cristóbal Farmache. También a Daniela Quirós, quien llevó a cabo el diseño y armado del interior de nuestro informe anual. A nuestros compañeros Lucas Lecur y Martina Barraza, quienes conformaron el equipo de coordinación general de este informe 2025. También queremos agradecer a las siguientes personas que han escrito en este informe 2025. Florencia Díaz Pecinetti, Erika Laveguerí, News Piquilla Mayguara Yancay, Martín Vilariño, Julieta Mazara, Lucas Lecur, Nair Otero, Verónica Pecinetti, María Natalia Echegoyenberry, Ariadna Camila Fagner Correa, Martina Barras Orsini, Lucía Barrera Berbén, Leandro Rodríguez Pons, Juan Manuel Lavado Vargas, Sergio Salinas Giordano, Silvina Bustos, Abril Artero, Victoria Prada Videla, Katia Albiter Vera, Sandy Tatiana Bernal Almario, Michelle Giró Viló, Pablo García Arena, Agustina Primidera, Mauro González Encina, Valeria Altamirano, Francisco Machuca. También agradecemos nuevamente, así como el año pasado, a la Fundación Ecuménica de Cuyo por abrirnos las puertas de su espacio para que SUMEC tenga allí su sede. A todos los organismos de derechos humanos de Mendoza, que en tiempos de tanta hostilidad se convierten en redes de alianza y apaña fundamental para nuestras luchas por la defensa de los más vulnerabilizados. A Cerámicas Javi Ayala, que todos los años nos acompañan con sus hermosos trabajos en cerámica indígena, elaborando los presentes para nuestros reconocimientos. A las personas socias y donantes de SUMEC. Sin el compromiso y apoyo de todas estas personas y organizaciones, el trabajo y nuestro sostenimiento no sería posible. Muchas gracias. Con estos agradecimientos damos inicio a la presentación del informe anual e invitamos a la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora María Eugenia Martín, quien nos abrió las puertas de esta facultad una vez más para que podamos realizar la presentación del informe. A darnos unas palabras de bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un orgullo, un placer y una enorme responsabilidad para nuestra facultad recibir por cuarto año consecutivo en nuestro auditorio la presentación del informe anual de SUMEC sobre la situación de los derechos humanos, las violencias institucionales y los temas acuciantes que transitamos fundamentalmente en nuestra provincia, en el país, sobre esto, diría, cada vez más largo informe. En esta oportunidad tenemos 17 capítulos que ha mencionado a sus autores y que yo las y los invito y les invito a leerlos en profundidad, porque hoy se pone a disposición no solo de la comunidad mendocina, sino también de la comunidad argentina y de la comunidad internacional este informe. En esta oportunidad hemos invertido un poco los roles en la presentación. A mí en las presentaciones anteriores me hacía cargo de la presentación más formal, institucional, y hoy me voy a permitir conversar con ustedes respecto a cómo nuestra facultad, además de dar lugar en este escenario, no es abrir las puertas de nuestra facu están siempre permanentemente abiertas, nuestros pasillos, nuestros jardines, cada uno de los espacios
que habitamos y donde militan personas tan queridas por nuestra comunidad que hoy vemos acá y que están todos los días transitando de diversas formas los espacios que compartimos. En las presentaciones formales como esta, en nuestras cátedras, en las articulaciones, en las militancias y en las calles, que hemos estado en las calles mucho estos últimos 2 años. De esa articulación, hoy me voy a detener un poco más porque estamos muy orgullosos de cómo hemos avanzado en este vínculo que tiene muchos años, y veo aquí a personas, estoy buscando la palabra, iba a decir legendarias, pero bueno, lo digo, referentes, muchas gracias, referentes, y celebro también eso porque SUMEX es un espacio que tiene una renovación generacional importantísima que viene fortaleciéndose en este sentido y que desde la Facu queremos acompañar también. Hoy, además de nuestro espacio, ustedes van a ver una pieza audiovisual que ha sido elaborada con una intensa colaboración de una de nuestras carreras, la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual. También hemos podido contar durante este año con prácticas de la carrera de trabajo social en SUMEX, y también quiero contarles que estamos avanzando en un nuevo convenio que he firmado hace muy poquitos días para que sea centro de práctica de todas nuestras carreras de la facultad. Eso para nosotros es un orgullo, pero además da una señal clara de cómo vamos a seguir profundizando este vínculo. Y quiero agradecer porque hace 2 años nuestra facultad fue objeto de un ataque directo y muy claro el día 16 de noviembre del 2023, cuando nuestra facultad se posicionó públicamente en el contexto del balotaje, y al día siguiente recibió un mensaje directo. Y ahí estuvo también SUMEX para protegernos, con quien pudimos conversar de qué manera podíamos hacer frente a un ataque tan claro. Así que, ¿qué más decirles? Que por supuesto que este vínculo no solo se mantiene, sino que se potencia y crece, porque el contexto en el que estamos somos todos y todas quienes aquí hoy estamos presentes muy conscientes de que necesita esa protección mutua, esa lucha continua en las calles y poder decir con todas las palabras y claramente, como lo hace este informe, cuáles son los aspectos en los cuales esta democracia que estamos transitando y nuestras instituciones tiene aún muchas debilidades y mucho que mejorar para darle a nuestras y nuestros conciudadanos garantías de que los ejercicios de los derechos humanos plenos pueden ser posibles no solo en nuestras aulas y en nuestras instituciones, sino en las calles y en cada momento que tengamos que levantar la voz para enunciar aquello por lo cual, en lo cual vemos que están siendo vulnerados. La tarea de nuestra facultad, del área de derechos humanos, de nuestras secretarías, de cada una de nuestras cátedras es permanente en ese sentido. Así que para nosotros no solo es un orgullo, es una renovación de este compromiso permanente que tiene la facultad y es enunciar claramente que se va a fortalecer mucho más en los próximos meses. Y quiero hacer referencia a 3 de los capítulos que creo que dan cuenta de aspectos, de temas, de situaciones que tienen a nuestra provincia en vilo en estos días. El capítulo número 8, denominado La criminalización de los defensores ambientales en Mendoza, Argentina,
creo que es necesario que lo leamos en profundidad. Ahora, en este momento, todos los capítulos son indispensables en su lectura, pero como va a requerir un largo tiempo, voy a hacer hincapié en 3 de ellos. El capítulo número 10, la suspensión de la ley de emergencia en discapacidad y la acción colectiva de SUMEX, regresividad, litigio estratégico y defensa de los derechos humanos, es también en este momento crucial, es acuciante la situación que los colectivos y las personas y los hogares que transitan las situaciones de discapacidad están a la espera de una resolución en las instancias judiciales para que se dé una señal clara de que no es posible seguir en estas situaciones y que es necesario que las personas con mayores vulnerabilidades tengan la atención que se merecen y que garantizan un efectivo cumplimiento y un ejercicio pleno de los derechos humanos y de las autonomías necesarias para poder garantizar que lleguen a las prestaciones mínimas, a alcanzar las autonomías necesarias y a pensar una vida digna y justa en este contexto. Y el capítulo número 11, la tolerancia cero en los abusos institucionales. También les pido que sea de lectura urgente, porque vemos degradado en los espacios institucionales los acuerdos que creíamos alcanzados en los contextos democráticos para llevar adelante las tareas que las instituciones deben llevar adelante. Y eso está ocurriendo incluso en ámbitos como los universitarios, incluso en ámbitos como los educativos, en el Congreso Nacional. Entonces, cuando se enuncia la violencia desde las instancias más importantes, desde las instancias institucionales más importantes, desde la presidencia de la Nación, eso permea en todos los espacios institucionales y cuando eso es continuo, estamos viendo permanentemente dificultades para que los diálogos democráticos tengan la calidad que creíamos haber conquistado luego de el regreso a la democracia en nuestro país. Así que yo los invito a leer principalmente, fundamentalmente, y lamento, discúlpenme, sí, quienes han pensado la organización de estos capítulos, estoy cometiendo aquí algún pecado, pero desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, estos 3 capítulos en esta coyuntura, en este diciembre, son de indispensable lectura. Muchas gracias por habernos dado este orgullo, esta enorme responsabilidad. Muchas gracias por incluirnos en ese enorme listado de agradecimientos y vamos a seguir aquí disfrutando del encuentro, porque lo que ocurre en nuestras aulas y en nuestros espacios es indispensable para las militancias y las luchas en estos meses, que es el encuentro, porque estamos enclaustrados en las redes y eso también está haciendo un impacto enorme. Así que el encuentro hay que celebrarlo, el encuentro hay que disfrutarlo y la alegría que trae el encuentro y el placer de disfrutar la belleza y la música no puede ensombrecer la jornada de lucha que se llevan adelante casi cotidianamente. Así que muchas gracias por estar aquí y por darme el honor de compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a la decana y tal como adelantaba, el video que vamos a presentar a continuación ha sido realizado por estudiantes de la Tecnicatura Universitaria de la Producción Audiovisual para la materia práctica profesional del profesor Sergio Luza, en trabajo conjunto con la profesora Mariana Ortiz y el equipo de comunicación institucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les invitamos a ver el video institucional de la presentación del informe 2025.
Mi nombre es Ari. Mi nombre es Lucas Lecún. Mi nombre es Martina Barraza y este año me encargué junto con Lucas de la recolección de los capítulos para el informe y la edición. La idea del informe es principalmente mostrar la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza, mostrar cómo desde la organización desarrollamos diferentes estrategias para garantizar los derechos humanos. Visibilizar las prácticas en cuanto a la regresión en la protección de los mismos. Y lograr generar un acervo documental que permita a la gente conocer con exactitud y con datos serios cuál es la situación actual de nuestra provincia. Poder producir un material documental que sirva para futuras elaboraciones y generar incidencias. Con el informe de este año buscamos realizar o mostrar, visibilizar la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza. Que sea un documento que sirva para la discusión, que sirva para generar incidencia política, que ayude a estudiantes, docentes, políticos, profesionales en su tarea diaria para poder repensar nuevas formas de garantizar derechos humanos. Y mostrar cuáles fueron las medidas o los campos de acción de los que formó parte de SUMEC para llevar y mostrar a la sociedad esta situación actual. Bueno, mi rol en el informe 2025 fue precisamente poder acercarle a la sociedad mendocina, a la sociedad argentina e internacional que nos lee sobre la situación de criminalización a defensores ambientales en nuestra provincia. Esto a raíz de un proyecto minero que se quiere instalar en la localidad de Uspallata, en nuestra provincia, que ha desatado diversos conflictos socioambientales en razón de que la población se opone al mismo. Y en razón de esto ha ocurrido la consecuente criminalización y persecución de distintos defensores y defensoras ambientales. Para precisamente lograr la garantía de defender nuestro ambiente o el derecho a un ambiente sano, necesitamos en primer lugar garantizar la libertad, la vida y la defensa de quienes ponen su cuerpo ante cada lucha por la vida, en definitiva. ¿Qué le depara para el futuro a SUMEC? Yo tengo la esperanza de que como organización sigamos creciendo, de que cada vez se sumen más personas a las distintas áreas de trabajo en las que contamos y estén dispuestas a defender los derechos humanos. Buscamos seguir estando presentes en todos los canales, medios de lucha y siendo la voz de personas que históricamente han sido más marginadas. Y seguir siendo una organización referente en la provincia de Mendoza como un organismo de defensa de derechos humanos. Esperamos que se sume más gente, que se sumen pasantes, que se sumen voluntarios y que cada una de las áreas pueda tener actividades que generen incidencia en la provincia. Bueno, muchas gracias. Yo ahora voy a pasar a hacer una lectura un poco que resumen, intentamos hacerlo lo más resumidamente posible, de las actividades que hemos realizado este año, además de la presentación del informe anual. Así que, espero que no sea muy densa la lectura. Hemos intentado hacerlo lo más sintético posible.
Hace 18 años que desde SUMEC realizamos activismo profesional en pos de la promoción y protección de derechos humanos. Hace 18 años que denunciamos, interpelamos, incidimos, acompañamos e informamos sobre la realidad de los sectores históricamente vulnerabilizados. A pesar de la difícil coyuntura actual, este año no dejamos de trabajar en pos de la defensa y promoción de los derechos humanos, trabajando en territorio y defendiendo nuestras banderas. Acompañamos cada marcha organizada a lo largo de este año en defensa de los derechos que tanto tiempo nos llevó a conseguir, por la memoria, verdad y justicia, por la defensa de la educación pública universitaria, por la defensa del agua y el ambiente, por la defensa de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. También acompañamos, como siempre, los reclamos por justicia para víctimas y familiares de víctimas en casos de femicidios, violencia institucional, gatillo fácil y abuso sexual en infancias y adolescencias. Frente al retroceso estatal en derechos, hemos resistido y fortalecido nuestras redes entre organizaciones civiles y sociales. Entre 2024 y 2025 trabajamos durante 7 meses en una consultoría interdisciplinaria en articulación con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y la organización Identidad Territorial Maralhueche, con el objetivo de fortalecer estrategias legales en defensa de los territorios comunitarios frente al avance del megaproyecto Vaca Muerta al sur de Mendoza y posteriormente frente a la agenda extractivista minera en Malargüe. Actualmente y hasta mediados del próximo año nos encontramos en la ejecución de una segunda etapa de la consultoría que tiene por objetivo producir sistematizaciones e informes técnicos y jurídicos sobre los impactos socioambientales y sanitarios del fracking, así como sobre derechos territoriales y acciones frente a los desalojos forzosos de los territorios ancestrales. Además, se trabajará en el diseño de estrategias de fortalecimiento de los derechos de acceso a la información, participación y justicia e incidencia internacional para el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas en Mendoza. Gracias a nuestra vicepresidenta Natalia Echegossenberry, hemos podido ampliar nuestra incidencia y alcance a otros territorios por fuera de la provincia. Desde la vicepresidencia se consolidó nuestra participación en el Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática, que funciona en alianza con diversos países de la región, promoviendo el desarrollo de acciones y estrategias que permitan superar una visión atomizada del derecho y de los sistemas de salud. Así también se firmó el convenio de colaboración mutua entre el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y SUMEC con el objetivo de fortalecer el trabajo en conjunto en la promoción y defensa de los derechos humanos. Desde el área de niñez y adolescencia tuvimos la oportunidad de brindar talleres para estudiantes sobre derechos y violencias cotidianas. El objetivo principal fue compartir dinámicas para identificar estereotipos y promover la empatía entre estudiantes, para finalizar con la propuesta de acciones sociales por parte de los mismos estudiantes. Además, continuamos formando parte activa del colectivo de derechos de infancia y adolescencia. Junto al mismo se lleva a cabo la ejecución de proyectos de investigación e incidencia en la política pública. Desde la Secretaría de Litigio Estratégico Internacional, en razón de nuestro estatus consultivo de COSOC de Naciones Unidas, reforzamos las herramientas que tenemos como organización consultiva, capacitándonos internamente y trabajando con pasantes durante el año. Además, seguimos impulsando las causas presentadas ante organismos internacionales, como el caso LAC, donde se alcanzó una etapa procesal decisiva. El mismo se encuentra procesalmente listo para ser examinado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en una de las próximas sesiones. En junio de 2025 tuvimos audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica en el caso José Zambrano y Pablo Rodríguez, instancia en la que los abogados de SUMEC, en su rol de representantes de la víctima, participaron presencialmente. También llevamos a cabo reuniones con abogadas de la Comisión Interamericana por el caso Tatiana da Silva de Brasil, con el objetivo de avanzar a la etapa de admisibilidad y fondo. Además, ampliamos la denuncia ante la Comisión Interamericana en el caso de William Vargas González, víctima de torturas. Los nuevos hechos, además, fueron presentados a la Relatoría contra la Tortura de Naciones Unidas y expuestos en el informe alternativo elaborado en conjunto con la OMST para el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas para las observaciones finales del 8º informe periódico de la Argentina que se realizó en Ginebra en noviembre de este año. Además, en cumplimiento de la histórica sentencia que condenó a 6 agentes penitenciarios a la pena de 10 años de prisión por los hechos de tortura que sufrió William Vargas González en el Complejo Penal San Felipe en el año 2010, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza organizaron un encuentro con participación de miembros de SUMEC sobre la aplicación de los protocolos de Estambul y Minnesota para la investigación de casos de tortura y muertes en lugares de encierro. En el marco del retroceso en los niveles de protección de los derechos de las personas con discapacidad, impulsado por decisiones administrativas del Poder Ejecutivo Nacional, desde SUMEC promovimos un amparo colectivo destinado a revertir la suspensión de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
El objetivo central fue garantizar la plena vigencia de este régimen de protección urgente y asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales para un colectivo históricamente vulnerabilizado. Realizamos un ciclo de talleres para la Alianza de Humedales Andinos, orientado a fortalecer la protección de personas defensoras ambientales. A través de 3 encuentros virtuales y actividades asincrónicas, trabajamos herramientas legales y metodológicas para elaborar protocolos de actuación frente a riesgos y amenazas. Participamos junto al equipo interinstitucional de la Mesa de Cogestión en la organización de los talleres del tercer encuentro de mujeres y disidencias en contexto de encierro, realizado la primera semana de noviembre de 2025. Desde el área de géneros colaboramos en el diseño de las actividades y en la recaudación de fondos, logrando asegurar parte del financiamiento necesario para su realización. Así también presentamos el informe del primer cuatrimestre de 2025 del Observatorio de Femicidios, Transfemicidios de Mendoza, iniciativa que desde 2021 releva y analiza estos casos a nivel nacional con especial foco en la provincia. Desde el área de ambiente acompañamos al doctor Alfredo Guevara a cargo de la defensa de Federico Soria y Elisa Rule, defensores ambientales criminalizados por su participación en las luchas por el agua. Articulamos con asambleas socioambientales y con la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza, lo que permitió visibilizar las causas y verificar las condiciones de detención. También acompañamos en actividades de visibilización y denuncia a otras 5 personas defensoras ambientales detenidas y criminalizadas en la provincia. Con motivo de nuestra participación en el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, coordinado por la Organización Mundial contra la Tortura, Lucas Lecur participó de un encuentro de abogados y abogadas de toda la región en Bogotá, Colombia. Con el objetivo de aportar a la investigación y a la labor de la Corte IDH en la elaboración de opiniones consultivas, presentamos observaciones a la solicitud de opinión consultiva sobre democracia y su protección ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el marco de la acción global en contra del abuso sexual a las infancias y adolescencias, Sergio Salinas y Lucas Lecur participaron, junto a otros abogados especialistas en Derecho Internacional y en Derechos Humanos, en una misión de trabajo realizada en Lima, Perú, cuyo objetivo fue fortalecer alianzas estratégicas en la defensa de los derechos humanos de víctimas de abuso institucional, particularmente en el contexto denominado caso Sodalicio. Se mantuvieron reuniones con referentes clave del ámbito jurídico, periodístico y de la sociedad civil peruana. Estos intercambios permitieron relevar información sobre patrones de abuso institucional, encubrimiento, lavado de activos y persecución judicial, al tiempo que consolidaron espacios de cooperación regional. El proceso de internacionalización de las denuncias de abuso sexual eclesiástico sumó un hito histórico el 20 de octubre del 2025, cuando el Papa León XIV recibió en el Vaticano a la Comisión Directiva de ECA, de la que es parte nuestro socio Sergio Salinas. Esta audiencia constituyó la primera vez en la historia de la Iglesia Católica que un Papa se reúne con una organización activista dedicada específicamente a la lucha contra el abuso sexual eclesiástico, reconociendo la gravedad de las violencias institucionales y el rol central de las organizaciones de víctimas. Logramos que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirme la condena a 14 años del ex juez Hugo Torino por abusos sexuales, privación ilegítima de la libertad y amenazas a Yasmín Dafinis. Ante los nuevos avances del Poder Ejecutivo sobre la independencia judicial, presentamos una denuncia ante la Relatoría de Independencia Judicial de Naciones Unidas por el jury de enjuiciamiento que enfrenta el juez penal Sebastián Sarmiento. Además, fuimos seleccionados por la Asociación para la Prevención de la Tortura para implementar el proyecto de investigación Observación de Audiencias de Control de Detención en Mendoza, destinado a evaluar estos espacios como mecanismos de prevención de la tortura y malos tratos. En este marco, firmamos un convenio de cooperación con la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, impulsado por la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, para llevar adelante el monitoreo, fortaleciendo el trabajo conjunto en la protección de derechos. Asimismo, hemos continuado nuestra activa participación en la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, de la cual integramos desde su formación en el grupo promotor, junto a las organizaciones ASIG, Fundeps, Techo, Capibara, Andes, SUMEC y REPAT, y más de 200 adherentes de todo el país. En el marco de esta articulación, este año hemos presentado y estrenado en distintos puntos del país de la serie documental de abogacía comunitaria, un producto audiovisual compuesto por 3 capítulos que relata experiencias de empoderamiento jurídico y abogacía comunitaria en distintos territorios de nuestro país. Conocer, usar y transformar el derecho es la idea fuerza que motoriza este espacio de activismo jurídico en favor de las comunidades y territorios históricamente excluidos y vulnerabilizados. Los 3 capítulos de dicho documental se encuentran disponibles en nuestra página web y en la página web de la RAC. También en el marco de nuestra integración en la RAC hemos participado en la segunda edición de la Cátedra Universitaria Federal de Abogacía Comunitaria. Dicho espacio de divulgación y formación está integrado por 13 universidades, 6 de las cuales participan en instancias de SUMEC: Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional del Chaco Austral y Universidad del Congreso y Universidad de Champañat. Este ha sido un breve resumen de las actividades que hemos podido sostener y realizar durante el transcurso de este año, sumado a la elaboración de nuestro informe anual.
Todo ello en un difícil contexto, con algunos altibajos, pero continuando con nuestro compromiso y trabajo por una sociedad más justa e igualitaria. Este año el informe está disponible en formato digital. Podrán descargarlo de manera libre y gratuita porque creemos que el acceso a la información debe ser igualitario y al alcance de todas las personas. También entendemos importante dar a conocer que frente a este contexto de adversidades y embates, las organizaciones necesitamos de su apoyo más que nunca y por ello les pedimos de su colaboración para seguir llevando adelante nuestras actividades, seguir acompañando las luchas y denunciando cada injusticia y vulneración de derechos humanos. Pueden ayudarnos con sus donaciones y suscripciones a nuestra organización. No queríamos dejar de nombrar y visibilizar todas estas actividades que representan el trabajo y las personas que son las que sostienen nuestra organización y agradecernos por hacer posible el día a día. Sostener un espacio como SUMEC es imprescindible en estos tiempos. Frente a las amenazas constantes, al odio institucionalizado, al retroceso en derechos, SUMEC posibilita el apañe colectivo, el encontrarnos y reencontrarnos, resistir y fortalecernos, guiándonos en el ideal de que una sociedad más justa e igualitaria es posible. Por último, en el día de hoy hemos lanzado una renovada página web de SUMEC, donde podrán acceder y descargar este informe que estamos presentando y todos nuestros informes pasados, además de seguir nuestras novedades o conocer nuestra organización. No sé si está la página ahí, pero la podemos dar un vistazo. Así que bueno, por esto y por la presencia de que estamos todos acá, muchísimas gracias. Y ahora sí, quería invitar a la licenciada en Comunicación y periodista, María Belén Godoy, que va a abrir una mesa de diálogo, va a estar como moderadora de una mesa de diálogo, que es otra de las propuestas que tenemos ahora para la presentación de este informe. Gracias, Anita. Bueno, bienvenidos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Genial. Decime dónde me pongo. ¿Para acá? Vamos a ver. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar presente en la presentación de SUMEX 2025. La verdad que es muy importante. Esta va a ser una mesa de diálogo en la cual no voy a estar sola. Quiero presentar a mis compañeras que me van a acompañar en esta mesa, que es María Eugenia Martín, la doctora decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida. También quiero presentar a Ana Montenegro, histórica militante por los derechos humanos, sobreviviente y testigo de los juicios de lesa humanidad. Y por último voy a presentar a Martina Barraza. Ella es integrante de SUMEX y abogada, así que un aplauso también para ella. Bienvenida. Si se me permite, las puedo tutear. Con respeto siempre, ¿no? Sí. No, imaginar. Bueno, esta mesa de diálogo vamos a hablar claramente de tres ejes que atraviesan hoy a los derechos humanos en la Argentina, que tienen que ver con el ajuste económico y las universidades y los impactos sociales, los discursos de odio y los avances de la derecha, las juventudes, redes sociales y militancia en un contexto adverso. Entonces, en ese contexto, en el último año, los ajustes presupuestarios nacionales han caído sobre tres áreas fundamentales, que fueron las universidades públicas, los jubilados y las personas con discapacidad. Entonces, estas áreas suelen ser indicadores importantes sobre el compromiso que tiene el Estado con estas áreas, ¿no es cierto? Y sobre la igualdad y el acceso a los derechos. En Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo no ha sido ajena a este escenario, con desafíos para sostener su funcionamiento, sostener la educación y garantizar y sostener también los proyectos de investigación y extensión. Entonces, en ese contexto, María Eugenia, voy a empezar con vos,
el Congreso Nacional está próximo a debatir también el presupuesto 2026 y tenemos una ley universitaria de financiamiento que está estancada también y que va a depender también un poco de lo que se debata y lo que se vote del presupuesto 2026. Entonces, en ese escenario, ¿cómo ves que está atravesando la Universidad Nacional de Cuyo? ¿Y cuáles son hoy los principales desafíos para garantizar el derecho a la educación superior? Bueno, enorme pregunta, enorme por la cantidad de aspectos que están vinculados a cómo hacemos para garantizar el acceso a la educación superior en este contexto. Y cómo hemos hecho para poder sostener ese acceso, no garantizarlo plenamente, es lo que venimos transitando los últimos años, porque si bien el recorte ha sido generalizado en todas las áreas del Estado, porque este gobierno lo ha enunciado claramente, lo propuso en su campaña electoral y lo está llevando adelante, tiene la intención de que muchos espacios estatales y muchas esferas públicas dejen de cumplir sus funciones. Entonces creo que paulatinamente hemos podido tomar dimensión de lo que implicaba este enunciado público, de que muchas esferas públicas dejen de cumplir sus funciones porque se comprende, se entiende, se propone políticamente que no deben, no solo no cumplirlas, sino que no deben existir en tanto espacios estatales, espacios públicos, espacios que garanticen derechos. Eso es lo que está ocurriendo en relación a la educación superior. Lo que hemos podido garantizar durante estos 2 años de enormes restricciones, sobre todo las universidades medianas como la nuestra, que cuentan con un presupuesto asignado y que el impacto, un presupuesto histórico asignado y que el impacto ha sido enorme, pero en términos relativos, las universidades nuevas o más pequeñas o con menos presupuesto se han visto en peores condiciones que nuestra universidad para poder sostener el acceso a las aulas, en primer lugar, es decir, que las aulas estén abiertas, que se pueda seguir brindando adelante, que se pueda contar con los servicios necesarios para poder brindar el servicio educativo. Ahora, no alcanza con que las aulas estén abiertas, sino que nuestros estudiantes puedan llegar a esas aulas y nuestros docentes puedan llegar a esas aulas, pero no alcanza con eso. ¿En qué condiciones quienes aún pueden llegar los estudiantes a nuestras aulas? Y sabemos que el impacto ha sido enorme, sobre todo en facultades como las nuestras, donde nuestras y nuestros estudiantes trabajan. Más del 50% de ellos trabajan, es decir, que no se dedican solo a estudiar, sino que trabajan y estudian, y además que las condiciones materiales de sus hogares, las propias y los costos del transporte para poder llegar a nuestras aulas son enormes. Entonces, quienes están aún pudiendo llegar, que sean recibidos en nuestras aulas por nuestros docentes, que a su vez también están en condiciones difíciles para llevar adelante la tarea en las aulas. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestra planta docente, me animo a decir el 70, el 80% de nuestra planta docente, tiene también multiempleo, es decir, no es su tarea de docente en la universidad su único trabajo. Entonces, no basta con tener las aulas abiertas, no basta con tener la luz encendida para que lo que ocurre en nuestras aulas, que es maravilloso, pueda garantizar el derecho al acceso a la educación superior de calidad. Aún así, la semana pasada hemos tenido una colación emocionante, con un esfuerzo redoblado de docentes, de estudiantes, de las familias, y más de 240 estudiantes han podido egresar de nuestra facultad. El esfuerzo es enorme en este contexto y seguirá siéndolo, porque lo que ocurre en nuestras aulas es valioso en sí mismo, ese encuentro,
esa predisposición para que el saber compartido ocurra presencialmente en las aulas es indispensable en este contexto, pero además de ese encuentro y de ese saber compartido y de esa disposición para que se construya en el aula, tenemos un desafío mayor, que es que lo que ocurre en nuestras aulas sabemos que es valioso, porque también allí se enuncia muchos de los temas que se enuncian en este informe, y se enuncian de manera clara, de manera explícita, se trabaja con nuestros estudiantes, el acceso a los derechos humanos desde nuestro ingreso, la pérdida enorme que va a implicar que Juan no esté con nosotros en nuestro ingreso y cómo nuestro equipo y los organismos están trabajando ya para que nuestro próximo ingreso pueda sostenerse con estas pérdidas enormes que no son ajenas a lo que nos ocurre en el contexto económico y en el embate, porque también estemos cansados, bajemos los brazos y no podamos sostener. El desafío es enorme, es valioso lo que ocurre en nuestras aulas y no he podido, ni lo voy a desarrollar porque no quiero quitar más tiempo, que no solamente la clase es importante, sino la calidad se sostiene con la articulación en la investigación, en la vinculación y en la extensión. Y esas funciones están absolutamente, prácticamente desfinanciadas en las universidades en este momento. Entonces el impacto es enorme, aún así vamos a sostener, como lo venimos haciendo estos 2 años, con todo el esfuerzo de nuestros docentes, nuestras aulas abiertas y la calidad para que sigamos aportando a esta sociedad graduados y graduadas críticos, formados en los derechos humanos y que puedan mantener en alto su voz en estos contextos y las luchas en las calles. Bien, y retomando la línea de la decana, ¿qué lectura hacen también ustedes sobre estos ajustes presupuestarios nacionales sobre los jubilados y las personas con discapacidad? A la que quiera. Bueno, hola a todos y todas. Creo que sería muy difícil no emocionarse cuando en espacios como este tenemos la valentía de mujeres, en este caso como vos, de poder plantear y hacer una línea de lo que se está viviendo en esta instancia o en este lugar con respecto a las universidades. Y emocionarse y pensar cómo intentan que también la universidad sea un lugar vulnerable, porque lo que no se necesita en un modelo como el que estamos atravesando es la capacidad crítica o la posibilidad de pensar y de transformar. Entonces, mientras haya un lugar, mientras haya una valiente como vos y como todos los que están acá, o la gran mayoría de los que están acá, que estemos dispuestos a defender estos espacios y a creer en las redes, por supuesto que vale la pena. Yo nunca hablo de esperanza, porque esperanza es el que espera. Y hace rato que dejé de pensar en las utopías, porque creo más en la resistencia y en la lucha. Así que enseguida yo, desde el lugar que voy a hablar, me voy a permitir hablar de mi condición de jubilada también y del tema de los grupos vulnerables. Así que agradecerte y celebrar con alegría estos espacios como para que realmente no bajemos los brazos. Así que gracias. Bueno, en cuanto a esto, yo quería destacar 2 cosas. Primero, que el Estado argentino ha asumido un compromiso en cuanto a la protección de los derechos humanos y estas políticas en cuanto a recorte y regresión en la protección de derechos humanos atenta contra el principio de progresividad en cuanto a la protección de los mismos y su contracara al principio de no regresividad. Así también me gustaría repudiar el rol y la respuesta del Estado Nacional frente a las actitudes de reclamos de las personas que más se ven afectadas por
por estas políticas de recorte y regresión de derechos. Así vemos como todos los miércoles los jubilados son fuertemente reprimidos en virtud de la aplicación del protocolo Bullrich por parte de la Policía Federal. Y en la provincia de Mendoza, en relación a las luchas por la protección y la defensa del agua, los compañeros Lisa Rule y Martín Iglesias, quienes fueron fuertemente reprimidos y detenidos arbitrariamente, primero en la legislatura de Mendoza, hasta tanto fueron trasladados al lugar en donde se realizaría la detención. Me parece importante no pasar por alto estos actos, teniendo en cuenta el ejercicio de memoria que tenemos que realizar. Así que eso quería agregar. Bien, pasando ahora al segundo bloque, discursos de odio y avance de las derechas. Otro fenómeno que atravesó el último año es el crecimiento o que ya viene en realidad, son los discursos de odio en distintos espacios, ya sean los medios de comunicación, las redes sociales, la política, incluso la vida cotidiana. Y creo que mientras voy nombrando estos escenarios se les van ocurriendo distintos ejemplos que han pasado últimamente. Y bueno, y estos discursos tienden a deshumanizar, a estigmatizar a las personas que luchan por los derechos humanos, y este clima social va a reconfigurar el modo en que se garantiza la memoria, la verdad y la justicia. Y en ese contexto quería traer a colación algo que no me parece menor, es que vamos a estar próximos de tener un nuevo ministro de Defensa, que es un militar en actividad, es el teniente Carlos Alberto Presti, quien va a reemplazar a Luis Petri, que asumió o juró en realidad hace poco para la Cámara de Diputados, va a quedar como diputado Luis Petri. Pero bueno, traigo a colación esto porque este clima social del avance de las derechas y de los discursos de odio hace que tengamos a un militar, o vamos a tener un militar como ministro de Defensa, y es una persona que no viene de lo civil, y además reconfigura los discursos porque, por ejemplo, Petri, cuando estuvo hace poco en Mendoza presentando los helicópteros para las Fuerzas Armadas, ahora hace unos días, para Mendoza, alentó y festejó la asunción de Presti como ministro y dijo textual: cuando llegué al ministerio hablaban en lenguaje inclusivo, incluso querían sacar los liceos y esas cuestiones. Y eso me parece importante porque, digo, tenemos como nuevas figuras en representantes del Estado, y eso va modificando el Estado, o sea, la estructura del Estado, y va como imponiendo su manera de pensar. Tanto así que vamos a tener a Presti, que es un hijo de un genocida, Roque Presti, que está imputado en más de 40 causas por delito de lesa humanidad. Entonces, en ese contexto, Ana, con tu trayectoria y tu experiencia como sobreviviente y militante de los derechos humanos, ¿cómo pensás los derechos humanos en este presente? Con esta libertad de expresión, con el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad. Eso por un lado, o sea, ¿cómo vos pensás los derechos humanos en este presente? Y por otro lado, ¿qué te preocupa hacia el futuro en este contexto, donde hay un avance de la derecha y hay discursos negacionistas también? Bueno, casi nada el panorama. Creo que para poder hablar desde la pregunta, desde quien interpela, yo no puedo hacerlo si no me sitúo en que el año que viene cumplimos 50 años de lucha a partir de lo que fuera el golpe de Estado. Entonces, los pilares de memoria, verdad y justicia no son palabras que no estén forjadas y armadas de contenido. Cuando decimos memoria, hubo un principio que desafiaba, junto con el puñado de viejas locas que estuvieron en la Plaza de Mayo, y permítanme, voy a intentar hacer este recorte porque si no, no puedo avanzar hacia el futuro, porque justamente lo que se intenta ahora es que no tengamos pasado, que no tengamos futuro, y que el presente sea tan angustiante que tampoco lo podamos transitar. Cuando empezaron las madres, había casi un desafío que era una cuestión biológica.
se iban a morir porque eran las viejas locas. Resulta que no solo no se murieron, sino que el legado de las madres ha permitido que tengamos a hijos, abuelas y que tengamos a los nietos. Yo tengo el orgullo hoy de tener la remera de una nieta recuperada, que es Claudia Domínguez Castro, y luzco orgullosa su remera porque en realidad memoria está sostenida, memoria está batallando. El tema de la verdad es otra construcción que hemos logrado hacer y están acá presentes los viejos compañeros y compañeras, en esto me permito decir que somos los sobrevivientes, que han transitado en la búsqueda, han solidificado la verdad, han demostrado que es verdad, con los lugares que tenemos de señalamiento, con los espacios de los campos de concentración, con la recuperación a través de lo que ha hecho el equipo de antropología forense, de los restos, y sobre todo con un tema que es central para nosotros, que es el tema del testimonio y la palabra. La construcción de la verdad repetida infinitamente en cada uno de los lugares donde pudimos contar quiénes éramos, de dónde veníamos y qué nos había pasado y cómo mirábamos hacia adelante. Todo eso permitió que hoy estemos transitando en nuestro país los juicios contra los delitos de lesa humanidad. Y en esto vuelvo a hacer la apuesta y vuelvo a decir el orgullo que tengo, porque a pesar de que tengo 71 años, me voy a sacar un año, pero no vale la pena, 71 años, acá yo no estoy sola. Y cuando yo me siento en un lugar circunstancial, o porque soy invitada, o porque soy metida, estoy con el orgullo de representar cada uno de los caminos que hemos transitado. Orgullo y amor, porque acá veo compañeros que los abrazo y que los quiero y que son parte de la transgresión y de la construcción para llegar a la verdad y han ayudado a sostenernos a nosotros. Y hay dos lugares especiales acá. Uno es el equipo de acompañamiento a testigos víctimas de los juicios de lesa humanidad, que están acá, que pido un fuerte y caluroso aplauso para ella. Y que tienen una virtud, además de ser profesionales capaces, de ser valientes, de sostener, tienen una virtud que es la juventud que han puesto en esto. Y otro colectivo del cual es imposible que nosotros hagamos, transitemos el tema de la verdad, que es el colectivo de los juicios. Las chicas de los juicios, las chicas y el chico, porque tenemos a Gustavo. Y Gustavo, he dicho, el chico Gustavo, que también no quería dejar esto porque me quiero centrar en esto para poder entender y para contestarte la pregunta a vos, cómo nos avecinamos hacia el futuro. Y eso tiene que ver con el término justicia, que es memoria, lo sostenemos, verdad, porque la construimos cotidianamente y porque está en nuestros sitios, está ahí, están los huesos, contra el silencio absoluto de los genocidas que no van a poder hablar, que no perdonamos porque no piden perdón, no hay arrepentimiento porque tendríamos que retroceder. Nunca vamos a retroceder, jamás vamos a retroceder, nunca un paso atrás. Y cuando digo justicia, lo digo llena de orgullo, porque hace 15 años que estamos transitando los juicios de lesa humanidad en la provincia de Mendoza. Y tenemos un equipo que es absoluta y totalmente imbatible el equipo. Porque no solo es el psicólogo o la trabajadora social que pone la oreja, que escucha, que sostiene, que no incide en el contenido de lo que se va a declarar, sino
que garantiza, y el último tiempo hemos tenido también que garantizar poniendo el cuerpo, y nos sentamos al lado del compañero o la compañera que va a declarar y somos como el escudo, porque del otro lado están los genocidas intentando asustar, que vuelva el terror, que vuelva el miedo. Somos hasta el escudo personal, donde nos sentamos al lado y abrazamos al testigo y le tocamos la espalda para que sienta que no está solo, que somos una construcción. Y ahí vienen las chicas del blog y el chico del blog a hacer una crónica que es imposible de que eso se pierda, porque vuelve a ser el insumo de los queridos y jugados equipo de que forma la unidad, los fiscales que están trabajando en el equipo de LESA. Acá está Daniel, a quien queremos profundamente. Está, por supuesto que está el Dante, está quienes han logrado construir desde los relatos, fundamentalmente desde esto que tiene que ver con la memoria y con la verdad, han logrado construir la pieza que permite que estos tipos sean sentados en el banquillo de los acusados, que estén condenados y que no haya forma de que para ellos quepa el indulto. No hay indulto, no los vamos a permitir. Y en esta lógica, y ya para ir, quiero decir que esto está atravesado, esto que yo lo cuento con tanta pasión y que lo cuento con tanta emoción, nos está dando en un contexto, no es lo mismo ser testigo o trabajar en el equipo de acompañamiento o el blog o ser los abogados que acompañan a la unidad fiscal en un gobierno con un Estado presente. Yo no vengo de la academia y no voy a entrar en una discusión si esto es fascismo o no es fascismo. Para mí no solo esto es fascismo, esto es el aniquilamiento sistemático de los grupos vulnerables, de los viejos que peleamos en la calle porque nos quieren matar de hambre, de los pibes que los quiere matar el narco metiéndose en los barrios, de todo grupo que sea percibido o sentido como diferente, de las personas con discapacidades, de los grupos con sus identidades sexuales distintas. Acá están, y vuelvo a traer acá, no están los campos de concentración, no están los tipos encapuchados, no están los grupos de tarea, porque la muerte se está extendiendo en nuestras calles, la muerte se extiende en los barrios, se extiende en las plazas, se extiende en los jubilados, se extiende en la falta de medicación y se extiende en el estigma que quieren poner en aquellos grupos que se han animado a ser diferentes y que quieren cercionar y quitarnos esos derechos. Entonces, desde este lugar que tenemos, quienes transitamos este espacio de memoria, verdad y justicia, decimos, no bajamos los brazos y la resistencia la damos en todo. Y digo, y me permito, porque estoy autorizada por los compañeros fiscales a decir que estamos transitando un juicio muy largo, muy grande, que es el juicio donde estamos juzgando a todo lo que es el D2. El próximo juicio que vamos a transitar es un juicio que realmente va a ser conmovedor y que vamos a necesitar de las facultades, del abrazo de SUMEC, del abrazo de la sensibilidad, de quien quiera acompañar esto, porque vamos a transitar un juicio que es, creo que es uno de los más dolorosos, que es lo que pasó con nuestras infancias. El genocidio tratando de exterminar nuestras infancias. Eso es el camino. Sí creo que estamos muy interpelados, sí creo que es difícil, sí creo que está jodido está mucho más jodido que Petri sea el gobernador. Creo que ahí ya nos vamos a tener que remarla. Pero venimos del terrorismo de Estado, hemos sobrevivido, nos hemos apoyado en la verdad, en la memoria y en la justicia, y estamos dispuestos a no bajar los brazos, a seguir abrazándonos y a entender que nadie se salva solo, que la cuestión es comunitaria, que en la medida de que haya un otro que nos pueda sostener, acompañar y entender y defender, y no decir que esto pasó de moda, que esto
ya en realidad a nadie le interesa mucho el tema de los derechos humanos, porque también perdemos mucho tiempo en las autocríticas o en los pensamientos internos. La amplia vereda del campo popular, cada uno lo deberá transitar de la mano de quien se sienta más acompañado. Yo llevaré mi camiseta peronista, con mucho orgullo, y lo llevaré como siempre. Pero el campo popular se va a reconfigurar y vamos a tener la capacidad de decir: no pasarán, no nos han vencido y seguiremos estando por 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes ahora y siempre. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Sí. Bueno, abriendo un poco el discurso de Ana y llevando la pregunta a ustedes dos, algo cortito, pienso también en este contexto, cómo se milita hoy, qué estrategias aparecen para sostener lo colectivo cuando justamente, bueno, hay un clima más hostil, menos receptivo. Para María Eugenia o Martina, quien quiere. ¿Qué decir después de Ana? Bueno, me voy a agarrar de cortito, entonces, que dijo recién la compañera. También hace una semana, 15 días, en este mismo auditorio teníamos una conversación con invitados e invitadas, donde el eje estaba en los discursos de odio en esa charla. Y alguien me dijo en esa charla, así que voy a usar esa frase, porque está totalmente vinculada a memoria, solo puede ser nuevo lo que no se conoce. Y nos están presentando políticamente como nuevo para las nuevas generaciones que no conocen o no han experimentado en carne propia todo este transitar en los últimos 50 años. Entonces tenemos una tarea también en nuestras aulas, que es acercar con perspectiva histórica absolutamente todos los temas que llegan a nuestras aulas. Y creo que esa es una tarea inclaudicable, ineludible para las ciencias sociales, pero que cobra un nuevo valor en este contexto que están buscando el olvido y que están buscando presentar como nuevo experiencias que, si bien están remodeladas, tienen otro instrumental, otros dispositivos, vos lo decías recién, Ana, pero siempre tienen ese vector común que es atacar lo diferente, atacar los grupos críticos y empezar por los más vulnerables. Eso lo podemos reconocer a lo largo de la historia de la humanidad. Eso está ocurriendo ahora y en nuestras aulas tenemos una tarea como docentes para que no exista en ninguno de los temas que planteamos un vacío en esa mirada y en esa perspectiva histórica, y mucho más en la historia reciente, que a veces es más difícil de incorporar en el aula. Así que, ¿cómo continuar en esa militancia? El registro de los discursos de odio para las aulas universitarias es un registro en el que no podemos comunicarnos, no es nuestra forma de comunicación. Entonces, más aún tenemos que redoblar los esfuerzos y las apuestas para, yo voy a sostener la esperanza y la utopía de que una manera de comunicarnos en nuestras aulas, de que ese diálogo y de esa conversación ponga en valor la solidaridad, el respeto y el no uso de adjetivaciones que hieren, que lastiman, es una tarea. Porque cuando, no puedo ni repetirlos porque no me vienen
en este instante que uno está haciendo un esfuerzo para expresar, me vienen ni siquiera a la cabeza los insultos con los que nos han bombardeado cotidianamente y lo siguen haciendo. Pero nuestras paredes estaban llenas de palabras utilizadas que para nosotros son valiosas, utilizadas a manera de insulto. Zurdos, feminazis, adoctrinadores, cucas. Y no puedo ni enunciarlo porque parásitos mentales. Y no puedo ni enunciarlo porque en mi familia tengo la experiencia de una persona con discapacidad, pero cuando les dicen mogólicos, es durísimo. No es nuestro registro, no lo vamos a llevar adelante así. Entonces, recuperar las buenas formas que tanto nos critican a los universitarios, creo que es una manera de poder lidiar con el odio. Bueno, es muy difícil también este rol que me toca, como poniendo paños fríos, pero bueno, no sin dejar la sensibilidad obviamente que surge, que la verdad que pienso que también es muy linda porque hace falta también en estos tiempos, así que gracias a las tres por eso. Y bueno, ya pasando al tercero y último bloque, que es redes sociales, juventudes y construcción de democracia. Comentar un poco de que las redes sociales se han vuelto un terreno de disputa política y simbólica también ya viene siendo esto así hace un tiempo. Por un lado es organización, denuncia y cuidado, y por otro lado también es donde conviven discursos de odio, fake news, violencia digital también, y una característica de estos tiempos también es la sobreinformación que ocurre. Entonces, en este bloque, Martina, voy a preguntarte a vos, desde tu experiencia en Sumex y desde tu trabajo institucional, ¿cómo ves vos hoy el rol de las redes sociales en la construcción de discursos sobre los derechos? Bueno, creo que las redes sociales tienen un rol muy importante en la construcción de los discursos sobre derechos. Pueden ser grandes aliadas, sobre todo desde el desarrollo o la labor de las organizaciones de derechos humanos, en el caso de SUMEC, para hacer llegar nuestro posicionamiento, para darnos a conocer, para ayudar y tejer redes, teniendo en cuenta esto de lo que sostenemos, de la importancia del trabajo colectivo, ¿no? Entonces, desde ese lado, siento que pueden ser una gran oportunidad. Pero también las redes sociales, en cuanto a la rapidez con la que se puede dar a conocer la información, lo lejos que puede llegar en cuestión de segundos y la facilidad en cuanto a su acceso, pueden ser un canal muy propicio para la difusión de discursos de odio. Y acá también me parece importante resaltar que los discursos y que la reproducción de los discursos de odio no es inofensiva, no es gratis, digamos. Porque el hecho de estigmatizar a determinados grupos sociales, de deslegitimar sus luchas, tiene que ver con una forma también en la que se va moldeando la visión de la realidad, ¿no? En cómo se plantea la lógica democrática, cómo nos relacionamos con el otro, y que de repente llega la instancia en la que podemos decidir qué vidas merecen ser vividas y cuáles no, ¿cierto? Entonces, me parece que en este sentido sí pueden generar una amenaza, pero no a las redes sociales en cuanto, o sea, en sí mismas, sino la utilización que se les dé. Entonces, no significa estar presente, sino de qué manera hacerlo, qué información difundir. Y relacionado también con lo anterior, veo la importancia de estos pequeños actos, microactos en cuanto a qué difundir, qué cuestionar, qué información compartir, cómo intervenir, para, bueno, digamos, de alguna manera intentar frenar la reproducción tan masiva de los discursos de odio.
Y sin ir más lejos, en cuanto, por ejemplo, a los derechos de las mujeres, el femicidio en manos de Pablo Laurta, que formaba parte del grupo Varones Unidos, él tenía una organización en donde difundía información en contra de los derechos de las mujeres, desalentaba las denuncias, conceptos como la denuncia falsa. Entonces, ¿esto qué genera en las mujeres? El miedo a denunciar por miedo a ser estigmatizadas. ¿Esto qué genera en las personas que reciben las denuncias? Bueno, no les dan curso. Y esto en los actos concretos termina en más violencia, ¿no? Como que me parece que hay que tener mucho cuidado en base a eso. Y bueno, eso básicamente, y la peligrosidad de que cuando estos discursos se fomentan y se reproducen por parte de instituciones o por parte del presidente, porque de alguna forma también se termina convirtiendo en violencia institucional. Quería, en voz, decir que ellos quieren instalar la práctica de la crueldad y nosotros tenemos la posibilidad de combatirlos con la ternura. Te abrazo con todo cariño en esto. Ay, chicas, yo también. Hermoso. Bueno, y una última, si me permiten, rapidito. Marti, en relación a las juventudes, tenemos que con el avance de la derecha en este último tiempo creo que también hemos quedado descolocadas, descolocadas y descolocades, porque veníamos de un 2015 quizás con la efervescencia del movimiento Ni Una Menos, visibilizando y denunciando las violencias, un 2018 también con el agite de la lucha por el aborto legal, pero bueno, tenemos justamente el avance de la derecha y creo que hay un público joven, o sea, adolescente, joven, adulto, más que todo masculino, que ha encontrado un espacio en los discursos libertarios y en las personas de derecha, digamos, un espacio que los ha contenido. Entonces, quiero saber, desde tu lugar, qué desafíos se encuentran hoy para poder armar lo colectivo, tener un espacio de lucha o pensar y seguir construyendo formas nuevas o estrategias. Si bien la lucha en relación a la defensa de los derechos humanos creo que nunca ha sido un camino fácil, siempre hubo resistencias, adversidades, me parece que hoy en día estamos en un momento con el avance de la derecha en donde hay mucha menos tolerancia social a estos movimientos, ¿no? Como que el terreno es mucho más difícil y genera esto que vos decís, desconcierto, cansancio, que se hace. Y acá me parece importante no caer en la espiral del silencio, en el silencio en cuanto a que, o sea, lo que ocurre cuando un grupo considera que sus puntos de vista, sus luchas, sus reclamos son deslegitimados permanentemente. Entonces comienza como ese retroceso, te empezás a retraer, te empezás a callar, te empezás a invisibilizar y empieza a tomar más fuerza el discurso hegemónico, que es hegemónico porque el otro se retrajo, pero no justamente por legitimidad o por ser acorde a derecho, ¿no? Entonces acá veo como que la palabra me parece muy importante, el no retraerse, porque en esos casos el silencio se llenaría con los discursos que están más cargados de odio. Entonces veo como cierto desafío en cuanto a las militancias, las nuevas militancias o la necesidad de reinventarnos y seguir manteniendo la lucha permanentemente, cuestionar todos los espacios, porque acá es cuando paradójicamente se vuelve más necesaria la militancia. Y en relación a si hay nuevas formas de militancia, creo que se ha podido ver ahora en Mendoza en torno a las luchas por la defensa del agua, que vemos en las calles grupos y asambleas autoconvocadas, ¿no? Que tienen un interés común, un interés superior, cuál es la defensa del agua pura en Mendoza, oponerse a la megaminería que no respeta las normas, digamos, sin necesidad de tanta diferenciación o colores políticos, sino que siento como que los une
una esperanza superior o un interés superior que es defender un bien común, ¿no? Como que eso me parece que se puede ver un poco más. Y quizás sean nuevas formas de militancia que están surgiendo frente a estas adversidades, frente a estas necesidades. Y bueno, me parece también utilizar lo que hablaba en el punto anterior que me preguntaste, Blue, de las redes sociales como aliadas, nuevas formas de difundir o desde lo artístico. Pero bueno, la resistencia, no el silencio, y eso. Y el trabajo colectivo, que nunca nos salvamos solos. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, quería agradecer por la generosidad de sus miradas, de sus palabras, de sus emociones también que surgieron. Agradecer también a ustedes que estuvieron presentes acá en la presentación del informe 2025 de SUMEX, que es muy importante. Nos da cuenta que los derechos no son una cosa del pasado, sino que los derechos se siguen discutiendo, se siguen poniendo sobre la mesa en un plano de la conversación. Así que, y que no menor que también los derechos se sostienen en las aulas, en las calles, en las instituciones. Así que nada, quería agradecer y bueno, darles un aplauso a estos tres seres y gracias. Creo que podemos volver. Muchísimas gracias. Se pueden quedar igual como quieran. Bueno, todos los años desde nuestra asociación nos complace reconocer la labor de aquellas mujeres que han sido y son referentes y ejemplo de militancia y compromiso por la defensa de los derechos humanos de la provincia de Mendoza. María Domínguez, Claudia Domínguez, Silvia Minoli, Silvia Ontivero, Alejandra Ciriza, Mariu Carrera, Sofía de Andrea, Vilma Rúpolo, María Angélica Escayola, Rosa Gómez y Colectivo Juicios Mendoza han sido las mujeres que han inspirado nuestra labor y han recibido este reconocimiento a lo largo de estos años. Desde el año 2022, este reconocimiento lleva el nombre Anaí Alancay, cuya partida nos dejó un profundo dolor en el pecho, pero el desafío de continuar lo que ella y todas las compañeras militantes de derechos humanos nos enseñaron. Es por eso que en el marco de nuestro 18º aniversario y la presentación del informe 2025, queremos reconocer este año a Ana Montenegro. Te invito, Ana, a que vuelvas a subir. Gracias por su enorme trabajo, compromiso y fortaleza en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Invitamos al colectivo Juicios Mendoza a hacer entrega de este reconocimiento. ¿No vas a hablar más? Ya me dije que no hablo. ¿Y te decís que sigue hablando? No nos vamos más. Bueno, ahora sí, para hacer el cierre ya y después de escuchar a los chicos de la banda, vamos a invitar a los 3 socios fundadores de SUMEC a que hagan un cierre. Diego Lavado, Pablo Salinas y Alfredo Guevara. Sí. Vamos a pedir que sea 3 minutos cada uno, por favor. Sí, sentémonos 2 minutos. Sí.
Bueno, yo voy a empezar y voy a pedir primero un gran aplauso, un enorme aplauso para aquellos abogados que llevaron los juicios sin recibir ninguna remuneración económica y por compromiso en Mendoza: Gonzalo Evangelista, Lucas Lecur, Viviana Beigel, Diego Lavado, Alfredo Guevara, que posibilitaron que llegáramos a la condena de los jueces cómplices, que posibilitan que sigan los juicios por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Un homenaje a Pocha Elba Morales y Pocha Camín, y un homenaje muy sentido porque es importantísimo el trabajo de la Fiscalía, a quienes amo y respeto, de los compañeros que están en los juicios, en el blog, de los compañeros que expresos y expresas. Y yo me tomo la atribución porque además el juicio que viene tiene que ver con las infancias, y todos saben acá que fui secuestrado con mi madre, Teresita Cavalotti, y es un gran honor para mí que el informe de SUMEC se lo hayan dedicado a mi madre, entre otros compañeros y otras compañeras, como le hubiera gustado a ella, entre tantos y en una lucha colectiva. Y no se puede dejar de desconocer el trabajo pro bono que hicieron todos estos abogados y que hacen todos estos abogados, que por supuesto enfrentaron amenazas, intimidaciones, ataques, y que así había ocurrido antes con otro gran referente de derechos humanos, a quien quiero pedir un aplauso, que es Alfredo Guevara Blanco, que también desde algún lado nos acompaña. Y en esto reconocer a toda la red de abogados, para la cual pido un aplauso, la red Mario Bosch, que el compañero Bosch, tuve el honor de ser compañero de él en la red y fundador de la red en el año 94, que también pido un aplauso para la red de abogados Mario Bosch, que luchan en todo el país por los juicios de lesa, y también en ellos a Pablo Yonto, a Pablo Basel, a todos los abogados, Guadalupe Godoy, a todos los abogados que pro bono, sin percibir remuneración alguna, en todo el país representan a la PDH, al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, en algunos casos SUMEC fue querellante también, y esos abogados hay que reconocerlos en su cabal dimensión. Finalmente decir que SUMEC surgió allá por el año 2005-2004 en una reunión en el estudio de Alfredo Guevara Padre, en el que estábamos Carlos Varela, Diego Lavado, Alfredo Guevara Padre e hijo, Angélica Escayola, Mariana Kelling, yo, no sé si me olvido a alguien más, Lucas Lecur, Alejandro Acosta en ese entonces, y Juan Danteac se sumaron, después se fueron sumando. Podemos agregar a todos: Sergio Salinas, Juan Danteac, Lea, Rodríguez Pon, bueno, todos los abogados que hoy siguen la tarea pro bono, Juan Manuel Lavado, todos los abogados que trabajan pro bono, jóvenes, como tenemos aquí presentes, seguro me olvido de alguno, pero que ponen el pecho y que trabajan por compromiso pro bono para defender los derechos humanos y arriesgándose todos los días en esta sociedad. Nada más. Y agradecer y el profundo orgullo de que hoy es una institución que no que sigue sola y que funciona no sola por la fuerza de Luca y de Sergio y de todo, y lo que se ha conseguido desde Mendoza con lo del Papa, que es un abogado mendocino, que es Sergio, que no sé dónde anda, allá, que fue el único abogado que ha llegado a una instancia como la que llegó en el mundo, que la Iglesia haya recibido un abogado. Y ese abogado no es porteño, ese abogado es mendocino, es Sergio Salinas. Un aplauso para Sergio. Nada más. Bueno, acá el doctor Lavado se deja el privilegio de cerrar y decir lo más importante, así que muchas gracias, Diego. Bueno,
creo que a la mayoría los conozco, nos conocemos. Simplemente aprovecho para reafirmar un poco lo que decía Martina recién, y en general los compañeros y compañeras de Yumec, ¿no? que están trabajando día a día en la defensa y en la promoción de los derechos humanos en donde a nosotros nos ha tocado vivir, en este territorio mendocino, latinoamericano, que está atravesado también como todo el país y como gran parte de nuestro planeta, ¿no? Por estas nuevas derechas autoritarias que producen sistemáticas violaciones de derechos humanos y donde realmente se hace indispensable la existencia de estos colectivos, como el de Yumec, como el de los compañeros y compañeras de los organismos de derechos humanos y como el de todos ustedes que estamos siempre acompañando desde las comunidades mapuches del sur de nuestra provincia de Malargüe hasta las comunidades huarpes en el norte. A lo largo y a lo ancho de toda la provincia, la cantidad de personas que ven vulneradas sistemáticamente sus derechos y retrocedemos incluso sobre derechos que considerábamos que estaban ganados para siempre. Y esto nos lleva también a reflexionar sobre esta situación de cómo es posible que aquello que nosotros consideramos que habíamos ganado y que incluso está reconocido en las leyes, en las constituciones, en los tratados de derechos humanos, es posible que a través de estos estados autoritarios podamos ir retrocediendo en estos derechos conquistados. Bueno, los dejo, felicitaciones a los compañeros y compañeras de Yumec. Me voy a adentrar en la lectura, acá tengo los capítulos del informe y ya de solamente ver los capítulos del informe invita a cada uno de nosotros a la lectura y a adentrarnos en este catálogo de arbitrariedades que de alguna manera expresa el informe de lo que pasa en la realidad mendocina. Muchas gracias. A diferencia de lo que piensan mis compañeros, cuando uno... Yo sí me atuve a los tiempos. Sí, cuando uno tiene la última palabra ya todo se ha dicho, así que lo mejor es no decir mucho más. No, quiero, por supuesto, agradecer la presencia de todos ustedes y celebrar la publicación, difusión de este nuevo informe, porque la de generar informes a partir de los organismos de derechos humanos ha sido una práctica esencial. Una práctica que después han tomado los propios autoridades del Estado. Recordemos, por ejemplo, cuando una de las primeras medidas políticas del presidente Alfonsín, apenas recuperaba la democracia, fue la creación de la CONADEP y la generación de ese informe tan importante hasta el día de hoy para iniciar los juicios en el 85 y mantenerlos hasta las fechas y hasta las futuras fechas de los futuros juicios. Entonces, si uno toma cualquier declaración de derechos humanos, la del 48 o después los pactos internacionales, ve que hoy en día la mayoría de esos derechos, que más que derechos son valores, están puestos en crisis no solamente por las autoridades políticas de la Argentina, de la provincia, sino también del mundo, ¿no? O sea, hoy se pretende que naturalicemos el homicidio político, o sea, vemos por las redes sociales la voz de un secretario de Estado de la potencia más importante del mundo que después bombardea una lancha que de dudosa procedencia, porque no se sabe en realidad de qué se trata, porque no ha habido un juicio previo, se ejecuta un conjunto de personas y cuando hay unos sobrevivientes heridos en el agua, un secretario de Estado dice, mátenlos a todos. En otras circunstancias, el genocidio en la Franja de Gaza, donde además cuenta con no solamente el silencio, sino la complicidad de los otros líderes de países que podríamos creer que son sí, pero además de países que podríamos pensar que están en las fronteras más avanzadas de la civilización, como la mayoría de los países europeos, y sin embargo guardan silencio ante esos hechos. Bueno, la reedición de este informe, o sea, la reelaboración de un informe todos los años por parte de SUMEC, como dije, es una práctica muy importante de las organizaciones de derechos humanos que tenemos que seguir sosteniendo para sacar a la luz estas violaciones. En el caso de SUMEC, casi
todo a nivel provincial y con algunas repercusiones nacionales, pero dejando en evidencia entonces la grave contradicción que en el día de hoy tenemos entre ese catálogo de valores y derechos y la realidad que nos muestran todos los días nuestras autoridades y nuestra sociedad. Muchas gracias. Vamos, chicos. Bueno, buenas tardes. Creo que seguimos nosotros. Sí. También estamos muy orgullosos y emocionados. Algunos integrantes de esta que pintamos canas. También hemos estado atravesados por la dictadura en nuestros contextos familiares. Y entonces, bueno, esto nos regocija el alma porque nos da, la voy a contradecir a la Ana, nos da esperanza. También vivimos de esperanza, ojo. Pero coincido también con Ana en que la resistencia y la lucha es lo único que nos permite seguir en pie. Así que les agradecemos. Nosotros somos la Orquesta Infantil y Juvenil La Gloria. Estamos localizados en el barrio La Gloria. Y estamos muy felices de poder brindarles nuestro repertorio hoy a ustedes. Y se llaman los golpecitos. La música es reconocible y los golpecitos vienen de la mitad para arriba.
no para esta, para otra, una vez de una sala que se llama Fila Moral, bueno, una música que tiene letra, pero en este caso la vamos a hacer instrumental, y vamos a ir cerrando con este tema, y algunos más nos queda ahí para terminar lo que queda. Bueno, vamos a hacer nuestra última canción, una música de una serie de televisión conocida por ellos, que se llama Gravity Falls, que tiene una música de introducción musical y que aprovechamos que Juliano nos hizo una adaptación, así que con ustedes nuestro cierre con la vida. Hay diferentes roles en los estrados de las filas. Y bueno, este arreglo particular tiene solista. El solista es la orquesta porque entre todos tenemos un equipo musical. Pero en un editorio el trabajo de algunos alumnos que tienen que superarse un montón técnicamente, musicalmente, para poder tenerlo solo, que hacen que esta composición tenga mucho sentido. Muchas gracias a todos por el silencio, el respeto, y bueno, seguramente nos veremos en una próxima oportunidad.
Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias una vez más a la Orquesta Infanto Juvenil de la Gloria por este increíble espectáculo que nos dieron. Y bueno, muchísimas gracias a todos, todas y todes por venir y estar acá una vez más. Gracias.